Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Por nuestra falta de fe, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por nuestra falta de esperanza, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Por nuestra falta de caridad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que manifiestas tu poder sobre todo en la misericordia y el perdón, derrama sin cesar tu gracia sobre nosotros, para que deseando tus promesas nos hagas participar de los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Podemos tomar asiento. Lectura del libro de los Números. El Señor dijo a Moisés: reúneme a 70 de los ancianos de Israel. Deberás estar seguro de que son realmente ancianos y escribas del pueblo. Llévalos a la tienda del encuentro y que permanezcan allí junto contigo. Yo bajaré hasta allí, te hablaré y tomaré algo del espíritu que tú posees para comunicárselo a ellos. Moisés salió a comunicar al pueblo las palabras del Señor. Luego reunió a 70 hombres entre los ancianos del pueblo y los hizo poner de pie alrededor de la tienda. Entonces el Señor descendió en la nube y le habló a Moisés. Después tomó algo del espíritu que estaba sobre él y lo infundió en los 70 ancianos. Y apenas el espíritu se posó sobre ellos, comenzaron a hablar en éxtasis. Pero después no volvieron a hacerlo. 2 hombres, uno llamado Eldad y el otro Medad, se habían quedado en el campamento, y como figuraban entre los inscriptos, el Espíritu se posó sobre ellos a pesar de que no habían ido a la tienda. Y también ellos se pusieron a hablar en éxtasis. Un muchacho vino corriendo y comunicó la noticia a Moisés con estas palabras: Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Josué, hijo de Nun, que desde su juventud era ayudante de Moisés, intervino diciendo: Moisés, Señor mío, no se lo permitas. Pero Moisés le respondió: ¿acaso estás celoso a causa de mí? Ojalá todos fueran profetas en el pueblo del Señor, porque Él les infunde su espíritu. Palabra de Dios. Los preceptos del Señor alegran el corazón. Los preceptos del Señor alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta, reconforta el alma. El testimonio del Señor es verdadero, da sabiduría al simple. Los preceptos del Señor alegran el corazón. La palabra del Señor es pura, permanece para siempre. Los juicios del Señor son la verdad, enteramente justos. Los preceptos alegran el corazón.
También a mí me instruyen, observarlos es muy provechoso, pero quien advierte sus propios errores, purifícame de las faltas ocultas. Los preceptos del Señor alegran el corazón. Presérvame además del orgullo para que no me domine. Entonces seré irreprochable y me veré libre de ese gran pecado. Los preceptos del Señor alegran el corazón. Lectura de la carta de Santiago. Ustedes, los ricos, lloren y giman por las desgracias que les van a sobrevenir, porque sus riquezas se han echado a perder y sus vestidos están rotos por la polilla. Su oro y su plata se han herrumbrado, y esa herrumbre dará testimonio contra ustedes y devorará sus cuerpos como un fuego. Ustedes han amontonado riquezas, ahora que es el tiempo final. Sepan que el salario que han robado a los que trabajaron en sus campos está clamando, y el clamor de los cosechadores ha llegado a los oídos del Señor del universo. Ustedes llevaron en este mundo una vida de lujo y de placer, y se han cebado a sí mismos para el día de la matanza. Han condenado y han matado al justo sin que él les opusiera resistencia. Palabra de Dios. Nos ponemos de pie. Aleluya, tu palabra, Señor, es la verdad. Conságranos en la verdad. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Juan dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros. Pero Jesús le dijo: No se lo impidan, porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. Y el que no está contra nosotros está con nosotros. Les aseguro que no quedará sin recompensa el que les dé de beber un vaso de agua por el hecho de que ustedes pertenecen a Cristo. Si alguien llegara a escandalizar a uno de estos pequeños que tienen fe, sería preferible para él que le ataran al cuello una piedra de moler y lo arrojaran al mar. Si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtala, porque más te vale entrar en la vida manco que ir con tus dos manos al infierno, al fuego inextinguible. Y si tu pie es para ti ocasión de pecado, córtalo, porque más te vale entrar lisiado en la vida que ser arrojado con tus dos pies al infierno. Y si tu ojo es para ti ocasión de pecado, arráncalo, porque más te vale entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento. El Evangelio de este día nos presenta una serie de enseñanzas de diversa índole, pero que tienen un principio fundamental que también aparece en la lectura de Santiago y que es la necesidad que como cristianos tenemos de combatir el pecado, de apartarnos del pecado, de apartarnos de las ocasiones que nos pueden llevar a alejarnos de Dios. Jesucristo en esta enseñanza, en uno de los segmentos de este Evangelio, habla de algo que nosotros conocemos mucho porque lo hemos escuchado muchas veces y por la índole del discurso de Jesús es muy fácil de recordar. Eso que Jesús dice de si tu mano es ocasión de pecado, córtala, si tu pie es ocasión de pecado, si tu ojo es ocasión de pecado. Y siempre ha habido sobre este texto una interpretación muy literalista que ha sido llevada al extremo y que no es lo que Jesucristo realmente quiere, no es que nos mutilemos a nosotros mismos para alcanzar la salvación. Por otro lado, contra esta interpretación tan literalista,
tan carnal, digamos así, hay otro extremo que es una interpretación, por así decirlo, excesivamente espiritual, en un sentido tan espiritual o tan espiritual entendido como Jesucristo no quiere que lo entendamos, que prácticamente equivale a no hacer absolutamente nada para evitar el pecado. Lo que el Señor nos está diciendo, que nos puede parecer un poco violento, un poco sangrante, en realidad es un reflejo, es una expresión, es un modo de decir de lo que tenemos que hacer en la interioridad del corazón. Que aunque nos parezca extraño, si lo reflexionamos, son cortes mucho más sangrantes, mucho más dolientes, porque el pecado en nuestro corazón está mucho más arraigado que una mano al brazo, que un pie a una pierna o que un ojo en nuestra cabeza. Ojalá fuera tan fácil, por así decirlo, alcanzar la salvación, si bastara con cortarse un pie, una mano o arrancarse un ojo. Si fuera nada más que eso, sería mucho más sencillo. Pero a lo que Jesús nos está invitando mediante estas imágenes tan gráficas es hacer otro tipo de cortes, otro tipo de desarraigo, otro tipo de quiebre, que se da en un campo de batalla que no suele verse, que no suele manifestarse, y que es el corazón del hombre. Cuesta mucho más desarraigar un pecado que cortarse un pie o una mano. Causa mucho más dolor, muchas veces, ejercer esta clase de corte que lo que puede significar, con todo lo doloroso que puede ser la amputación de un miembro de nuestro cuerpo. Es decir, Jesucristo mediante estas imágenes nos está invitando a mirar al verdadero campo de batalla, a donde realmente se arraigan y empiezan a crecer y empiezan a dar fruto esas semillas que siembra el enemigo, esas semillas que nosotros sabemos que debemos desarraigar y lo antes posible, pero no siempre nos animamos, no siempre tenemos la valentía, no siempre tenemos la precisión necesaria, no siempre tenemos la fortaleza necesaria para combatir nuestros pecados. Y por eso la petición que le debemos hacer al Señor es que sea Él quien ejerza con nosotros, quien realice con nosotros esas cirugías profundas de nuestra alma, porque nosotros o no nos animamos o no sabemos cómo o no tenemos la valentía o la fortaleza para hacerlo. Por eso siempre la gran premisa en la vida cristiana, especialmente en este ámbito, que es uno de los ámbitos más importantes, aunque no sea el más importante, porque la lucha contra el pecado es una consecuencia del amor a Dios. En estos ámbitos es donde debemos pedirle con mucha fuerza y con mucha fe al Señor que actúe. Él sabe cómo hacerlo, Él sabe cuándo, Él sabe cómo. Nos habla aquí la carta de Santiago, nos pone un ejemplo sobre el peligro de las riquezas cuando se arraigan en el corazón. Es un caso particular, pero es también ilustrativo. Ustedes han amontonado riquezas, sus riquezas se han echado a perder, sus vestidos están roídos por la polilla. Es decir, cuando la codicia, de cualquier índole que sea, no siempre material, y a veces las codicias de cosas que no son materiales son más graves, también se arraigan más también. A veces cuando esa codicia queda sembrada en el corazón, se arraiga, empieza a crecer, empieza a dar fruto, entonces Dios actúa, y es una gracia de Dios que actúe. Y es lo que Santiago nos describe aquí, esa manera en la cual Dios tiene que destruir, tiene que desarraigar eso que nos separa de Dios, eso que nos aparta de Él. Una gran petición debería ser esta, que no solo arrepentirnos de nuestros pecados, no solo combatir nuestros pecados, nuestras tentaciones,
estar atentos a las ocasiones que nos pueden alejar de Dios. No solo eso, sino pedirle principalmente que sea Él quien ayude, quien nos fortalezca, quien nos dé la gracia de luchar todos los días contra todo lo que nos pueda apartar de Dios. Esa es la gracia que podemos pedir en este sentido, negativo, por así decirlo, conflictivo, oscuro y difícil, que tiene que ver con nuestra vida cristiana, pero como decimos, tiene que ser consecuencia de algo que es mucho más importante y que hay que mencionarlo, que nuestra lucha contra el pecado es consecuencia de nuestro amor a Dios. Y esta es la petición fundamental, que Dios nos conceda amarlo con todo nuestro corazón, con todo nuestro espíritu, con toda nuestra vida. Porque en la medida en que más amamos a Dios, tendremos mayor fuerza para combatir aquello que a Dios le desagrada, porque es la lógica del amor. Cuando amamos a alguien, no solo lo amamos, sino que no solo lo amamos positivamente, sino que hacemos todo lo posible para evitar desagradarlo, para evitar ofenderlo, para no herirlo. En la medida en que el amor a Dios va creciendo, y esto es una gracia también, nuestra lucha contra el pecado adquiere un sentido mucho más profundo y hasta diríamos mucho más positivo. Ya no nos fijamos tanto en nosotros mismos, sino que nos fijamos en aquel que amamos y aquel que nos ama. Pidámosle al Señor entonces que nos ayude en estos dos sentidos, en este sentido que está más explícito en el Evangelio de hoy, en la lucha contra nuestros pecados, que Él actúe en lo profundo de nuestras almas, que lo haga como solo Él lo sabe hacer, y también pidámosle en este sentido positivo que acreciente nuestro amor, que acreciente nuestro vínculo de amistad con Dios, que es la mejor manera de darnos cuenta, de vivir y de practicar esta lucha contra el pecado en la cual consiste nuestra vida cristiana. Pidamos humildemente al Señor que nos conceda esa gracia. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Podemos tomar asiento. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso.
Dios misericordioso, concédenos que nuestra ofrenda te sea agradable y que mediante ella se nos abra la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Con su nacimiento restauró nuestra naturaleza, con su muerte destruyó nuestros pecados, al resucitar nos dio nueva vida y nos abrió las puertas del cielo cuando volvió junto a ti, Padre. Por eso, unidos a los coros de los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Gabriel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a los preceptos del Salvador, digamos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre.
Oremos. Por esta Eucaristía que hemos celebrado, renueva, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que participemos de la herencia gloriosa de tu Hijo, cuya muerte anunciamos y compartimos. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Algunos avisos. Durante esta semana, del lunes al jueves, no vamos a tener misa acá en la parroquia. Iré a predicar unos días de la novena de San Francisco de Asís en Tirisaray. Así que del lunes al jueves no vamos a tener. El primer viernes a las 6 de la tarde vamos a hacer la adoración al Santísimo y a las 7 la Santa Misa. A partir de este viernes ya la misa la tendremos todos los días a las 7 de la tarde, sábado y domingo también. Así que estemos atentos por el cambio de horario de misa y retomamos las misas a partir de este primer viernes, día 1 de octubre, a las 18 la adoración y a las 19 la Santa Misa. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Oh María.